El hijo menor acaba de derrocar a su padre y a su hermano mayor. No esperó a que su padre muriera, ni a que dejara un testamento, y mucho menos aceptó quedarse a la sombra de su hermano. Mientras el fundador del lote seguía vivo y ostentaba el título de presidente, el imperio que construyó durante medio siglo le fue arrebatado en una sala de juntas. Y no fue obra del gobierno ni de la competencia, sino de su propio hijo. En las grandes familias asiáticas, el dinero se puede dividir, pero se supone que el poder no. Existe un orden estricto. Primero el primogénito, luego los demás. En Corea del Sur, donde los chaebols son la columna vertebral de la economía, las luchas por la herencia son mucho más salvajes que en Occidente. Por eso estas batallas suelen esconderse tras puertas cerradas. Pero Lote dejó que la sangre corriera en público. Con un testamento poco claro y el control dividido entre dos países, el hijo menor decidió que él merecía el trono más que nadie. La verdadera pregunta no es por qué se rompió esta familia, sino cómo un imperio de este calibre permitió que sucediera. Para entender el momento en que el hijo menor tomó el poder mientras su padre aún respiraba, hay que volver al principio, a la forma en que Lote fue construida. Lote nunca fue algo simple. Por fuera parecía el clásico éxito coreano, pero por dentro tenía un fallo estructural grave. Todo empezó en Japón en 1948, con Shin Kyuk-ho, un inmigrante coreano intentando sobrevivir a la posguerra. Su primer negocio fue la confitería y el chicle, productos que llamó Lote por un personaje literario. A finales de los 60, Shin llevó Lote a Corea del Sur, pero en lugar de trasladar la sede, creó un segundo núcleo. El hijo mayor, Shin Dong-jo, gestionaba la matriz en Japón, mientras que el menor, Shin Dong-bin, supervisaba las operaciones en Corea y otros países. Con el tiempo, Lote se convirtió en el quinto mayor conglomerado de Corea del Sur, valorado en $106,000 millones. Pero estructuralmente era un caos. La propiedad fluía por Japón y las operaciones por Corea. O no había un plan de sucesión escrito porque el fundador creía que la sangre y la lealtad resolverían cualquier conflicto. Pero la edad no negocia, y cuando el fundador empezó a apagarse, el imperio no sabía a qué corazón seguir. Si a Japón, donde vivía la propiedad, o a Corea, donde vivía el dinero. Durante años se asumió que el hijo mayor heredaría la corona por derecho de nacimiento. Shin Dong-jo estaba a cargo de las holding japonesas que técnicamente controlaban todo el grupo. Pero el poder real no estaba en el papel, estaba en Corea, y pertenecía al hijo menor, Shin Dong-bin. Mientras Dong-ju seguía las reglas en Japón, Dong-bin construía algo más peligroso: control. Él manejaba los supermercados, hoteles y químicos que generaban casi todos los ingresos. Los ejecutivos dejaron de preguntar quién era el heredero y empezaron a preguntar quién podía protegerlos. Dong-ju tenía el nombre, pero Dong-bin tenía las llaves. A medida que Shin Kyuk-ho envejecía, sus instrucciones se volvieron inconsistentes, y cada hermano empezó a construir su propio círculo de aliados. El imperio ya estaba dividido. Solo hacía falta una chispa, y que llegó en 2015 con una decisión en una junta en Tokio. En enero de 2015, sin previo aviso, el hijo mayor fue destituido de sus cargos ejecutivos en Japón. Nadie lo podía creer, porque en Lote nada pasaba sin el permiso del fundador, pero esta vez la aprobación era ambigua.
El conflicto saltó a la luz pública con declaraciones contradictorias y grabaciones de audio. El fundador, a pesar de su salud, voló a Japón con su hijo mayor para intentar anular la decisión y restaurar el viejo orden. Pero lo que encontraron fue resistencia. La junta japonesa se negó a obedecer y tomó una medida impensable. Destituyeron al propio fundador de su poder real, dejándolo con un título puramente simbólico. El hombre que construyó el imperio ya no lo controlaba. En un solo movimiento, el hijo menor neutralizó a su padre y a su hermano, usando estatutos y procedimientos legales. La familia no aceptó el resultado y decidió demandar, llevando la guerra de la sala de juntas a los tribunales. La lucha en los tribunales ya no era sobre quién gestionaba Lotte, sino sobre quién tenía derecho a existir en la cima. El fundador demandó a su hijo alegando que su autoridad había sido robada. La respuesta del bando del hijo menor fue brutal. Cuestionaron la capacidad mental del propio patriarca. Solicitaron que el tribunal evaluara a Shin Kyuk-ho, convirtiendo al fundador en un sujeto bajo tutela legal en lugar de un presidente. En el mundo empresarial coreano, esto cruzó una línea sagrada. No se reduce al patriarca a un objeto legal mientras aún está vivo. El hijo mayor intentó revertir la situación con reuniones de accionistas, pero fracasó porque las juntas y el dinero se pusieron del lado del control de Dong-bin. Mientras la familia se despedazaba entre filtraciones y juicios, a los reguladores empezaron a vigilar de cerca el caos interno. En 2016, cientos de investigadores asaltaron las oficinas de Lotte por acusaciones de fondos ocultos y evasión de impuestos. Los planes de expansión colapsaron y un alto ejecutivo fue hallado muerto justo antes de ser interrogado. La guerra civil de Lotte se convirtió en un escándalo nacional. Shin Dong-bin fue arrestado y sentenciado, pero incluso bajo detención, mantuvo su cargo porque la junta y los accionistas no lo destituyeron. El hermano mayor intentó una última vez destituirlo por su condena, pero volvió a perder. Cuando el fundador falleció en 2020, no hubo reconciliación ni bendición final, solo papeleo. El hijo menor se convirtió en presidente y la guerra técnica terminó, pero el daño fue permanente. Lotte sigue en pie, pero el mito de la lealtad familiar en los chaebols se derrumbó. En la familia Lotte, el poder no se heredó, se tomó. Y aunque el imperio sobrevivió, la familia no lo hizo.